Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Miércoles 4 de abril. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre, inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan, que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos, a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y tomando de la mano derecha al enfermo, lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna, y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días». «¿Qué pasó?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas,
les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: «Quédate con nosotros, que es tarde, y ya va a anochecer». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: «Es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en el Señor Jesús. Quiero saludar de manera muy especial a las personas que se han ido vinculando a Oremos Digital en los últimos días, en los últimos meses, ya próximos a cumplir 2 años de evangelización por estos medios, y seguimos creciendo, fortaleciéndonos en el amor a Dios, orando los unos por los otros. Pues bien, seguimos en esta gran solemnidad de la Pascua, la octava de la Pascua. Y las lecturas de hoy son geniales. Y quiero comenzar con la primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos a Pedro y a Juan, el encuentro con esta persona que además de enferma, que además de inválido, se había acostumbrado a vivir de limosnas. Era un limosnero y se había acostumbrado entonces a pedir, y lo único que esperaba de los demás era que le dieran. Pedro y Juan no tienen nada. Materialmente hablando, también son pobres. Eran pescadores y se habían quedado sin trabajo porque caminar hacia el reino de Dios es dejarlo todo. Entonces Pedro le dice bellamente: yo no tengo oro ni tengo plata, pero tengo lo que Jesús me ha dado. Y hace el milagro. ¡Qué maravilloso! Pues bien, queridos hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos como el limosnero y como el enfermo. A veces nos creemos el cuento de que estamos mal, a veces nos creemos el cuento de el no progreso, de que nosotros no tenemos oportunidad de seguir adelante. ¿Y cuántos de nosotros seguimos fracasando y nos quedamos fracasados toda la vida? Y mucha gente no progresa porque se cree el cuento de que como es pobre, de que como no tiene plata, de que como no tiene un carro para ir, de que como no tiene un empleo donde le pagan millones, entonces nunca va a progresar. Entonces encontramos una sociedad que quiere vivir subsidiada. Si no me dan el subsidio, me muero de hambre. Si no me costean esto, entonces tal cosa. Muchas veces nosotros seguimos como este enfermo allí estancados porque no creemos ni en Dios y tampoco creemos en nosotros mismos. También podemos hablar de Pedro y Juan, esa fe, ese testimonio. Muchos de nosotros, queridos hermanos, tenemos esa fuerza, esa autoridad para hablarle al hermano, para decirle una palabra de aliento. Miren, muchos de nosotros solamente con escuchar una reflexión del sacerdote tal, con escuchar un consejo de la mamá de una persona, nos llenamos de alegría, de esperanza y seguimos adelante. Personalmente yo les cuento, mi crecimiento espiritual, lo que soy yo hoy, se lo debo a los buenos consejos de mi madre, a los buenos consejos de mis profesores, de la escuela, del colegio, del seminario. Lo que soy yo hoy
se lo debo gracias al testimonio de vida de sacerdotes, de padres de familia, de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos. Hermanos, muchos de nosotros podemos ayudar a los demás. Muchas personas dicen que no ayudan porque no tienen dinero. Pues yo les digo, el dinero no lo es todo. El dinero no ayuda. El dinero tal vez tapará un hueco, tapará una necesidad, pero el dinero, atención, no ayuda a crecer. Ayuda a crecer la voluntad que yo tenga de ayudar al otro con una buena palabra, con una palabra de aliento, con una palabra de amor, con una palabra que lo ayude a levantarse. Pues bien, queridos hermanos, vamos a tomar esos dos ejemplos de esta primera lectura. El Evangelio es un Evangelio hermosísimo y me demoraría mucho hablándoles, y la idea es que no se aburran, la idea es que queden con ganas, y llegarán momentos en los que podamos hablar del Evangelio de hoy. Pero quedémonos con esas dos palabritas de la primera lectura: la actitud del pobre, del limosnero, y la actitud nuestra como creyentes y también como consejeros, porque tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.